Bueno, le damos inicio a nuestra lección 16. Recuérdense que estamos en el capítulo 6 de Romanos, un capítulo muy importante, como todos los capítulos, pero este aún más. Dios bendiga a nuestra hermana Caterine. En el tema que estamos de la santidad y de la santificación, el capítulo 6 de Romanos es muy importante. ¿Por qué? Porque en la subdivisión de Romanos, mire ese tema, muertos al pecado. Entonces, cuando hablamos de pecado, sea para cuidarnos o sea de que podemos caer en él, es peligroso y es un poquito conflictivo en estos tiempos. No debería ser conflictivo entre nosotros los cristianos, pero sí lo es, porque en muchas ocasiones el pecado pues se trata como si no fuera pecado. Entonces, por eso es que el capítulo que estamos, la clase pasada, ¿verdad? La última clase que tuvimos, y esta clase, que es una secuencia, es un capítulo, como yo le decía, ¿se acuerdan? El capítulo cuál, el capítulo 6, 7 y el capítulo 8. Son de los capítulos que tienen mucha sustancia. Amén, princesa, bienvenida, Caterine. Que tienen mucha sustancia, hermano. ¿Por qué? Porque de ahí usted va a aprender de Romanos, al igual que las cartas de los Corintios, las dos. Nos ayuda, hermano, bastante. Capítulo 6, capítulo 7 de Romanos, capítulo 8. ¿Por qué? Porque nos advierte, nos prepara para el futuro y para el presente, nos prepara. Entonces, la lección que nosotros tuvimos en este capítulo 5 del libro, porque estamos en el capítulo 5 del libro, recuérdense que estuvimos hablando en la última clase, el significado de la santificación. Dios es santo, con la esencia de Dios, que quién es Dios, cómo es su santificación, cómo trabaja Él en su santidad. Estuvimos hablando, la tarea se trató un poco de esto ahí, y estuvimos ahí enfatizando esos puntos ahí necesarios. Entonces, esta lección número 16 es el significado de la santificación, el inicio es igual, pero ahí vienen nosotros. Somos santos. Aquí el que vimos en la lección pasada, que era la lección 15, dice, oiga, el significado de la santificación, Dios es santo. Ahí no hay cuestión. Dios es santo, Él es sobre todas las cosas, Él es santo. Pero en esta lección que está aquí, como se va a hablar de nosotros, pues ahí tenemos que estar como que vamos a ver, dice, nosotros somos santos. Nosotros porque tenemos que ser santos, pero no siempre estamos en santidad. No siempre practicamos la santidad y no siempre, sentimos lo que es ese poder de la santificación en nosotros. Amén. Entonces, vamos a ver esos objetivos que tenemos aquí. Objetivo A, explicar 3 maneras en las que los creyentes son santos y dar ejemplos. El objetivo B, explicar el triángulo de la santidad y cómo los lados se relacionan entre sí. Eso es una ilustración que vamos a tenerle un triángulo sobre la santidad, y eso lo vamos a tener adelante, hermano. Muy importante, ahí hay un muñequito, una ilustración que vamos a estar viendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a esta parte, vamos a lo que es el punto A inmediatamente. Tenemos ahí el punto A, que va a ser prácticamente el contexto de esa parte, ¿verdad? Pero vamos a leer un poquito de la lectura que la hermana estuvo leyendo esta semana, que es Romanos 6, su versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Recuerde que nosotros estuvimos leyendo muertos al pecado, del 1 al 13, ¿verdad? Del 1 al 14. En la última clase, y esa parte estuvo bien jugosa, y yo quiero que usted este capítulo 6, que es de 23 versículos, yo quiero que usted por favor lo tome de lectura esta noche. Me imagino que en los otros días antes lo tomó, y que lo continúe tomándole lectura. ¿Por qué? Porque recuérdense que repetir algo, incluso escucharlo, no hace ser como que lo estuvimos viviendo, que nosotros lo retuvimos con nosotros, lo vivimos, lo escuchamos. Me parece que lo he escuchado en otra ocasión, me parece que lo he vivido. Cuando uno escucha algo, cuando uno ve algo, como que te hace una forma de que ya lo tuviste. La palabra es nueva cada día, a nosotros no nos pasa eso. Nosotros escuchamos la palabra, leímos la palabra, y como que aunque la leímos ayer, la podemos leer hoy, es nueva. No es como una historia, no es como un libro, no es como una película que vimos. O no es como un momento que sentimos. Yo como que sentí esto otra vez, porque volví a revivir lo que ya yo viví. O sea, lo que leí, lo que vi, lo que viví. Este punto no es nueva. Lo que yo siento hoy cuando lo leo no es lo mismo que sentí cuando estamos leyendo en el Espíritu. No es lo mismo que sentí las semanas pasadas.
Entonces, mis amados, es de suma importancia tener en cuenta que nosotros tenemos que saber lo que estamos leyendo. Sí. Vamos a saber lo que estamos leyendo, porque en muchas ocasiones nosotros leemos, como le digo, y no sabemos. ¿Cómo así? Sí, leemos por encima para llenar un requisito de cristiano diario. Y el cristiano que está estudiando la palabra no puede leer con requisito, y se lo repito siempre aquí, es un consejo como constante. No leemos, nosotros estudiamos con el Espíritu Santo. Una lectura puede cambiar el rumbo de tu vida. Una lectura puede cambiar el rumbo de la vida de una persona porque tú le vas a hablar por vía de ella. Una lectura en un momento que tú usas una lectura, hermano, puedes reprender un escenario de accidente, un escenario de situaciones en tu familia. Mira, diablo, te someto a la sangre de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, el que habita. Yo comienzo a tirar, hermano, aquí, y vamos a tirar muchos versículos que nos salen, hermano, que quizás no lo sabemos completo, muchos sí no lo sabemos, otros tanto se nos pierden en el momento de la desesperación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi casa y yo serviremos a Dios. Comenzamos a tirar, hermano, esas palabras con poder, y podemos librar a otros y librar a nuestros familiares de un problema futuro. Entonces, disculpe, amado, ¿qué pasa en este caso? Nosotros tenemos que tener la palabra como ese escudo, hermano, como esa alma, esa alma constante, esa luz que nos ayuda a nosotros. Así que vamos a ver, en la parte aquí de la subdivisión, del primer capítulo, lo que tenemos aquí, muertos al pecado, es el primer versículo, perdón, del capítulo 6. Muertos al pecado, ahí comienza a hablar, eso lo estuvimos leyendo. Pero lo que vamos a enfatizar es siervo de la justicia. Siervo de la justicia. Nuestra hermana María Luz le leyó con una pregunta, comienza el versículo 15, dice, ¿qué pues? Ahí tenemos signo de interrogación, ahí tenemos coma, hermano, y ahí tenemos una pregunta que tiene respuesta. Porque le sigue otra pregunta abierta, hermano. Y dice, escuche bien, ¿qué pues? Ahí tenemos sus dos signos de interrogación, el abierto y el cerrado. Y vuelve a otro signo y se abre. Y dice, ¿pecaremos? Ahí hay una coma. ¿Qué pues? O sea, ¿deberíamos nosotros de pecar en esta condición? ¿Vamos a pecar? Lo estoy como una pregunta, como que tú tienes la respuesta. ¿Seremos capaces nosotros de pecar? Y volvemos a hablar del punto de la ley. ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ¿vamos a aprovecharnos de la gracia de Dios para pecar? Por eso comienza, ¿qué pues? En ese ¿qué pues? Tenemos no solamente una pregunta, sino que tenemos una pregunta que tiene su respuesta, pero con fuerza, con una pregunta con poder, y que al tú leerla, tú te estás respondiendo. Recuérdense que yo le había dicho anterior que las preguntas de Pablo son con respuesta. Las preguntas de Pablo no es porque ya usted se las sabe, sino que al él afirmar y poner tanto énfasis en esa pregunta, como que usted siente que tiene una fuerza, no una pregunta normal. ¿Qué pues? ¿Qué te estoy diciendo? Ya no lo hemos dicho antes, ya no lo hemos hablado antes en otra parte de la Biblia. Vamos a poner sobre no pecar, ¿verdad? Estamos hablando sobre el pecado, pero en este caso sobre la justicia de nosotros como siervos. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Como una pregunta. ¿Vamos a usar la gracia para pecar? De ninguna manera. Se responde ahí mismo. Dice el 16 en otra pregunta. Abre signo de interrogación. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Escucha esta partecita. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Cierra el signo de interrogación. Hermanos, eso está mucho que decir ahí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien? Ahí está poniendo a quien tú quieras. Vamos a poner el bien y el mal. Si te somete al bien y el mal, sabemos ya a quién pertenecen, quiénes son el Señor de nosotros y quién es el otro del mundo, ¿verdad? Vamos a poner que estamos ahí poniendo el bien y el mal. No sabes si te somete a alguien como esclavo para obedecerles.
Aquí paro porque muchas personas, yo le digo de esta clase, no les gusta que se llame al cristiano, hermano, yo soy requete esclavo de Jesús. Sí, yo sí, sierva. Hermano, ¿qué es siervo? ¿De dónde vino esta palabra, hermano? Vino de la esclavitud. De lo que sucedió del inicio, hermano. El pueblo de Dios eran siervos, eran esclavos. Eran personas que estaban ahí bajo su Señor, ahí maltratándolo, ¿verdad que sí? Vino Dios y lo hizo libre. Pero ellos quisieron seguir siervos de sus cosas, de sus necesidades, de sus pecados, de sus quejas, whatever, de todo lo que pasó en ese inicio. Cuando hablamos del inicio de la raza, de la raza más atacada, hermano, del color, de los hermanos nuestros, que es personas de colores, hermanos, esa raza que tuvo tantos años de esclavitud, persecución y tantas cosas más. Y esto es un ejemplo, no se trata de este tema, sino de la palabra esclavos. Tenemos que el esclavo tenía que obedecer a su siervo. Si hasta que el siervo no comiera, el esclavo no podía comer. No podía, hermano. Hasta que no se terminara todas las labores de la casa, el esclavo no podía irse a su lugar incómodo de vivir si no era agradable para el jefe, porque habían jefes, señores buenos, y lo traían incluso a vivir con ellos. Pero vamos a poner la gran mayoría. Dormir en el lugar oscuro, en las cavernas, en cuevas, mojado con su familia, comer lo que sobraba. Hermano, entonces, ¿a quién nosotros le servimos? A quien nosotros le servimos, ese señor que está ahí, nosotros seremos esclavos de ellos, de él. Un ejemplo, vamos a generalizar, o pertenecemos a la voluntad de ese señor. Entonces, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien? Ahí dijo alguien, aquí no dice al Señor, ahí dice a alguien. Por eso quise traer los ejemplos, porque aquí abre a alguien, como esclavos, para obedecerle. Escuche bien, sois esclavo de aquel a quien obedece. Tú no tienes libertad. Entonces, recuérdese, estamos hablando de que del pecado. Recuérdese aquí esta parte del pecado. Si es al pecado que nosotros nos rendimos, Señor, reprenda, y le comenzamos a servir a el otro, y somos esclavos, nosotros lo tenemos que obedecer y le servimos a él. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. O sea, se lo repito, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien, vamos a poner al pecado, como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeces? Por eso es que siempre vimos luchando nosotros como maestros, pastores, líderes, sobre el tema de cuidarnos, hermano. Y no es que los líderes no se cuidan, sobre cuidarnos del pecado, sobre no ser esclavo de esto, hermano. ¿Por qué? Ay, no, eso no es nada. ¿Quién dijo? Yo no voy a caer en eso, hermano. Nadie puede decir eso, hermano. Nadie puede decir eso, hermano. Todos hemos pecado desde el inicio. Entonces, no podemos jugar con el pecado pensando que no vamos a caer. ¿Yo quién? Yo nunca he bebido. Yo no, mi amor, yo puedo estar entre bebida como si nada. Como dicen por ahí, 3 doritos después, borracho con una botella en la mano. Un ejemplo, sin hacerle bullying a ninguna persona que esté luchando, porque es una esclavitud fea. Cualquier otra también, hermano. Esos son pecados que no lo toman como pecado. Incluso en la iglesia se está bebiendo. Ay, Dios mío. En la iglesia se está tomando y se están embriagando. Bueno, qué pena, ¿verdad? No debería, ese es un mal ejemplo. Pero ese no es el tema. Una persona que esté sometido a ese espíritu, ese pecado de robo. Hay personas que ven que robo es algo, ay, que una cosita así, eso no es nada. Me llevo este lapicero hoy, ay, no lo van a notar, hay un juego de lapicero, ay. Tanto lapicero. Bueno, si viene aquí, si lo noto yo, te busco en tu casa y te quito tu lapicero, porque yo sí me voy a dar cuenta. Yo lo cuento, mi lapicero, cuando la hija mía está aquí, de que yo, me falta uno, ponlo ahí mismo. Y sé cómo lo dejé. Aquí no. Ese ejemplo conmigo no va. Yo lo cogí prestado. Pero vamos a ver en otro lugar. Ay, me llevé un lapicero. Hay tantos de ellos que no me voy a dar cuenta. Hermano, a veces el dueño de la empresa no se da cuenta. Pero Dios te está mirando. Y el otro, a quien tú le sirves, que no es a Dios, te estás echando. Porque ese mismo que le sirve, no tú, la persona le sirve, tú eres, o esa persona es esclavo de ese señor. Y ese lapicero se va a convertir en un vaso, y de ahí puede llegar hasta una casa, para exagerar. Entonces, a quien nosotros le servimos, seremos esclavos de esto. ¿A quién? A alguien, dice la palabra. ¿Quién es? A alguien. Pero gracias a Dios, escuche el 17, pero gracias a Dios que aunque eras
tú eras esclavo del pecado, habéis obedecido, escucha la palabra aquí que quiero enfatizar, de corazón. Si usted no y yo no obedecimos de corazón a quien nos llamó, hermanos, seguiremos siendo esclavos, Dios nos libre. Pero aquí dice, pero, como un consuelo, pero confiando al apóstol de todo lo que ya le escribió y de los consejos que ha dado y de lo vivido en el libro de los Hechos y todo lo que pasó con los discípulos y apóstoles y sacerdotes y personas que anduvieron con él y estas cartas que fueron escritas en este tiempo que tuvo nuestro hermano Pablo de persecución y ataque y cuantas cosas, él tenía un consuelo. ¿Por qué? Porque algo se sembró. Y supuestamente, después que se siembra algo, lo que tiene que dar el fruto. Ahora, si no se mantiene, pues muere. Ajá. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Oye, ese 17, dice 18. Y libertados del pecado. Hermano, cuando nosotros nos entregamos al Señor, a nuestro Señor, no a ese alguien que le servimos y somos siervos de Él, somos esclavos de Él, que no le gusta esta palabra, yo soy esclava del Señor, porque la palabra me está confirmando esta parte, hermano. Ahí está la parte que yo le decía, cuando yo le hablo de que yo soy esclavo y siervo y estoy ahí, que Él haga lo que Él quiera conmigo, es que ese es mi Señor y a Él le sirvo. Lo que Él diga, lo que se va a hacer. Y no es un cliché, es así, hermano. En mi vida es así la gloria de Dios. Y me cuesta porque para poder hacer esto tengo que darle su cocotazo a Rosa. Sí, para poder ser esclava y servir y obedecer, como dice aquí, yo tengo que decirle a Rosa todos los días, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Para dónde vas a coger? No, Rosa, no es así. Tú no eres la de antes. Y tú vas a decir, tantos años que tú tienes en el evangelio, tú le hablas así a Rosa. Es que todos los días, hermano, la carne se revela. Y mientras más tiempo pasa tú guardándote para Dios, ella toma más valor con el otro hinchinchando y tirándole para que se rompa esa comunión que tenemos con Dios. Repito, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Recuerde que la justicia es la relación que tenemos ¿con quién? Con Dios. Amén. Entonces, ya después que tú eres libertado, porque lo eres, porque ya no solamente Él te liberta, sino que tú pones de tu parte. Recuerda la palabra del final del mismo 17, entregados, hermano. En este punto no es entregado el pecado, como decía en los capítulos 4 y 5 que estuvimos estudiando pasado. No entregados al pecado, no, cuando estuvimos estudiando esta parte, no. Entregados a nuestro Redentor y Señor, nuestro Salvador. Ya, somos libres, dice el 18, de ese pecado. Viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, hermano. Recuérdense que 2 capítulos pasados decía, hablo como hombre. Y aquí vuelve y enfatiza, yo no estoy hablando como Dios, estoy hablando como uno que está pasando mi proceso. Estoy hablando como uno que está luchando para yo poder alcanzar la salvación y esa relación con nuestro amado. Recuérdese que es siervo de la justicia. Recuérdese que la justicia nos conecta, nos relaciona, nos hace tener una comunión con Dios, porque sabemos el bien y el mal, lo malo y lo bueno. Es nuestra relación con nuestro amado. Entonces, es el 19, hablo como humano. Ahí, en esa parte, en las traducciones más antiguas, vamos a ver del original, dice, estoy hablando como hombre al igual que la otra, estoy hablando como que yo pasé por eso, te estoy hablando yo que lo viví en diferentes puntos. Vamos a poner que el apóstol Pablo no tuvo la lucha parecida a la mía y a la tuya, pero tuvo lucha y él te está diciendo aquí, te estoy hablando como el hombre que lo vivió y que sigue luchando y que sigue peleando y que todavía no ha terminado porque este está en el último día que parta de esta tierra. Hay una coma, por eso ahí le estoy especificando, para que se me lleve esa parte. Apóstol Pablo, un hombre usado por Dios, estaba hablando como hombre, porque ante todas las cosas era hombre. Ahí el internet se me está yendo un poquito, se sabe por la tormenta, espero que ustedes me estén viendo, pero veo que se frizó por si acaso. Yo lo estoy viendo a ustedes bien, pero por si acaso. Entonces, hablo como humano por vuestra humanidad. Entonces, ahí le está diciendo, por vuestra humanidad, me estoy poniendo en tus manos, en tus pies, en tus zapatos. Yo soy humano, yo soy un hombre de Dios, yo soy el apóstol Pablo, conocido.
Pero yo estoy hablando a tu humanidad. Tú fuiste libre. Tú fuiste libertado. Tú fuiste entregado al Señor. Ya tú no debes. No tienes. Escucha bien esta palabra, ¿eh? Recuerden que yo le he dicho aquí que la palabra debe es una palabra sin obligación. Tiene un punto de que debes hacerlo, ¿eh? Debes hacerlo. Pero cuando no viene acompañada con tienes que hacerlo, porque sí. Se escucha como porque tienes que hacerlo. Y debes, te aconsejo que lo hagas. Tienes, es como con más autoridad y no tiene solución. No hay choice, ahí tienes que hacerlo. Exacto. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Ahí, como le dije, en el original, te estoy hablando a ti porque yo viví tu debilidad. Yo soy humano. Y lo estoy viviendo. Quizás tú no estás en la altura que yo he alcanzado por los procesos. Es el apóstol Pablo. Pero ya yo sé por lo que tú estás sintiendo. Yo sé la lucha que tú tienes en la carne. Porque yo también la vivo. He subido de niveles. Pero como quiera tengo otras luchas más fuertes. Porque mientras más subimos de niveles, más nos ataca el enemigo. Y más nos va a decir, ven acá. Tú subiste de un nivel espiritual. Se te entregó nuevas autoridades. En los lugares celestiales, tú has tenido nueva victoria, pero también te voy a entregar nuevas luchas más fuertes para que no puedas estar de pie. No, hermano, el ejército del otro es un ejército preparado, constante, no se cansa, te suelta por un tiempo como hizo Satanás con Jesús, Señor lo reprenda, pero no es que se va para siempre, es constante en hacerte caer, constante en debilitarnos y hacernos caer. Por vuestra humana debilidad, ahí tiene punto y coma, dice, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servicio a la justicia. Aquí en esta parte quiero enfatizar algo. En esta parte aquí el apóstol no está recordándole su pasado para avergonzar. En muchas ocasiones como cristianos nosotros podemos recordar nuestro pasado. Muchas veces yo, Rosa, cuando yo voy a decir, pero ese hombre está en una situación, hasta orando soy así. Gloria a Dios que el Señor me formó así. Hasta orando, cuando estoy orando, Señor, mira a fulano de tal que está en una situación, estoy hablando de la iglesia, del pueblo, que está en una situación tal, Señor, ten misericordia, Padre, míralo. Y después le digo, como tú tuviste misericordia de mí cuando yo también anduve en esas acciones. O sea, cuando usted ve a la persona que está en la situación como usted mismo, usted no lo juzga, usted no lo ataca y usted no lo presiona. Cuando yo veo que, vamos a poner el asistente, tengo una situación aquí, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra hermana, a la pastora Melissa, nuestra hermana Melissa que va a entrar. Si vemos a la asistenta que está aquí, amén, y ella está en una situación, ella conoce mi carácter, ¿verdad? Yo la conozco desde niña, ¿eh? Y cuando ella sabe mi tono de voz, yo nunca le voy a decir, mira tú, vete para allá, ya tú no tienes solución. Yo le digo, mira, las cosas van a ser así. Así que si tú no cambias esto y esto y esto, allá que tú vas a llegar. Así que mira, cuídame esa entradita ahí, porque por ahí se va a meter el otro y va a pasar esto y esto. Pero yo no le estoy a ella corrigiendo como que ya no hay solución para ella. A cualquier persona. Yo le digo, mira, ten mucho cuidado con esto y esto, porque mira, las cosas pueden ser difíciles, sabiendo que yo puedo pasar o pasé por algo parecido. Entonces, aquí el apóstol le está diciendo, después del punto y coma que habló de nuestra debilidad humana, en el mismo 19 dice, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad. Ahí le está hablando de cuando eran esclavos del pecado. Está hablando ahí. Así ahora que ya tú estás libertado del pecado, como dice el versículo 19, 18. Entonces, pero ahora ya hay otra cosa. No es lo mismo, hermano. Aquí dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice el 20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿Te escuchó? Y el 21 comienza con una pregunta. ¿Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ninguna. No hay fruto.
No tuvimos ningún fruto, hermana Caterina, ¿verdad? Hermana María Lourdes. Exactamente. Entonces, esa parte me impactó bastante ahí, porque a veces queremos recordarnos de nuestra vida pasada cuando estábamos atados, que no éramos libres, y queremos pensar que, ay, cuando yo estaba allá, como los hermanos, el pueblo de Israel, pensando en lo que comía en su esclavitud. Ay, y a veces en el proceso nuestro, de nuestra redención, cuando estamos siendo libres, restaurados y sanados, que tenemos que pagar el proceso, que mucha gente no le gusta esa parte, pero desde el principio siempre fue así. Hasta el mismo Jesús, siendo santo, tuvo que pasar su proceso para que se cumpliera la palabra de nuestro Padre, de su Padre. Tuvo que sufrir y en un momento dado, vamos a poner como decimos nosotros, hasta se quejó del dolor, porque estaba ahí la humanidad de él sin pecado. Entonces, queremos que, ay, cuando yo era descarriada, vamos a reprender eso. Y suspira, hermano, suspira. Tú sabes que si yo hubiera sido de allá, yo no hubiera estado pasando eso. Hermano, yo lo hice en algún momento, sí. No tenía conocimiento de lo que estaba diciendo, porque cuando no tenemos ese conocimiento, el enemigo toma esta parte para avergonzarse en tu presente. Ah, te está acordando de de tus viejas andanzas. Pues ven, yo te la voy a traer. Y comienza ahí. Tenemos que tener cuidado. Recuérdense que la palabra tiene poder. Entonces, ¿pero qué fruto tenéis? ¿Qué fruto tenemos de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Me avergüenza, no me gusta hablar de ellas. Si doy testimonio cuando hablo de cualquier cosa. Hay personas que me dicen, pero usted no hizo nada, usted hizo lo normal, beber, andar, mentir, qué sé yo. Tantas cosas que uno hacía, como que sin nada. Eso da vergüenza, hermano, cualquier cosa. Cuando uno estaba por ahí, esto, lo otro, dando para aquí, dando para allá, y nuestras madres, nuestros padres orando, clamando por nosotros. Eso debe darnos vergüenza. Vergüenza cuando hacía fácil hacer cualquier cosa. Vergüenza, cualquier cosa que nos ponía, como dicen por ahí, sin vergüenzas. Sí, y nos ponía esclavo de ese pecado. No es el tema, es el tema de la esclavitud del pecado, pero no es el tema lo que hacíamos. No tenemos que traer eso aquí, pero es lo que dice aquí el apóstol, que nos avergüenza. Porque el fin de ellas es muerte. Sí, todas esas cosas pasadas. El fin iba a ser muerte. Si no es por la misericordia de Dios y porque nosotros lo aceptamos en nuestras vidas, iban a estar en una muerte, como hablamos en clases pasadas, muerte espiritual y muerte física. Mas ahora, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados, repito otra vez como en el versículo 18, libertados del pecado, aquí repite la palabra otra vez, y hechos siervo de Dios, hermano, de nuestro Señor, repito, siervo, recuérdese que es siervo de justicia, el subtítulo de la división de esta parte es siervo de la justicia. Entonces, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, que es el tema que tenemos, y como fin la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. El último capítulo dice, porque la paga del pecado, te vuelve a recordar, habló de la vida eterna, qué lindo, qué hermoso, pero te vuelve a recordar que podemos caer en eso. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, un regalo inmerecido de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí termina ese capítulo poderoso, que estaremos dándole más énfasis en la clase de esta noche. Recuérdense que cuando yo siento entrar a los puntos muy importantes de la Biblia, porque son todos importantes, pero algunos son mucho más importantes que el libro, me gusta leerlo. ¿Sabe por qué? Porque no lo quiero dejar pasar por alto, porque son capítulos de suma importancia en la cual nosotros necesitamos estar informados, no solamente informados, sino relacionados a esta debilidad que podemos tener como seres humanos, pero a la fuerza que podemos tener ya cuando somos libertados del pecado. El punto A, recuerdes, el significado de la santificación en nosotros. Nosotros somos santos, debemos de ser santos. Somos santos en nuestra posición. Aquí hablamos de la posición, nuestra condición en Cristo, en la posición en la cual estamos. El doctor Stalin escribió, la santificación posicional es necesaria antes de que podamos comenzar a vivir una vida santa. Escuche bien, la santificación posicional, nuestra posición, nuestro estatus, donde estamos, ¿verdad? Continuamos, dice, una vida santa. Esta es la razón por la que
Vamos a pasar a la próxima imagen. Recuérdese que se cortica ahí. Vamos a pasar a su próxima imagen, que es la página número 96. Dice, esa es la razón por la que la base del triángulo, que es la imagen que vamos a tener más adelante, en la figura 5.4, es la santidad de la posición. En nuestra posición, y es la santidad de nuestra posición. La santidad de la posición en Cristo es la base para las acciones santas y el carácter santo. Usted ve que en muchas ocasiones dicen, wow, qué posición. Le hablaba en la clase que tuvimos, creo que 2 clases atrás, cuando hablábamos de un vecino. Ese vecino es recto. Ese vecino, mira, con ese vecino, mira, o ese familiar, ese conocido, es un hombre, mira, que tiene como, le pesa los ruedos del pantalón. En algunas naciones se dice así. Mira, esa vecina le pesa el ruedo de la falda. Entonces, eso es un carácter, es una posición de rectitud y corrección, que no ha dado ejemplo ese vecino tal o vecina tal, ¿verdad? Dice, la santidad de posición incluye la justificación y la regeneración, ¿sí? Porque ya somos regenerados, no estamos igual. Estos 2 aspectos de la salvación son simultáneos y ocurren al mismo tiempo, hermano. ¿Qué es lo que ocurre al mismo tiempo? La justificación y la regeneración. Estos 2 aspectos de la salvación son simultáneos, hermano. Ocurren ahí juntos. No de que, ven acá, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Fue la justificación o fue la regeneración? Si estás justificado, eres regenerado. Sí, hermano. Inmediatamente. Ok, cuando hablamos del tema de la santidad o de la santificación. Entonces, dice, en el momento en que creemos, somos justificados en la justificación ya. Recuérdese bien, esto sucede cuando creemos en Jesús, cuando entregamos nuestras vidas, inmediatamente nos cae como esa confirmación de la justificación y ya estamos justificados. Dios nos declara santos en Cristo. Él nos cuenta como justos y libres de la culpabilidad. La justificación se refiere a la santidad inicial imputada. Estuvimos hablando de esto anterior, que es imputar en su significado, acreditar con o atribuir, ¿verdad? Acreditar con actitud o atribuir con actitud, hermano, a la santidad que Dios nos acredita. Vuelvo y repito esta parte aquí, qué importante. Estamos en el segundo párrafo de la página 96. Dice, Dios nos declara santo en Cristo. Oigan, ¿quién? En su Hijo, por el cual hubo la liberación, hermanos. ¿Oye? Ok, Dios nos declara santo en Cristo. Él nos cuenta como justo y libre de culpabilidad. La justificación se refiere a la santidad inicial imputada, que imputada significa acreditar con o atribuir con a la santidad que Dios nos acredita. La santidad de Cristo es igual para cada creyente. Este aspecto de la santidad es 100% perfecta en el momento de creer. Cuando creemos, ahí mismo, creímos, somos justificados, está la santidad en nosotros. Hermano, mire, ¿usted sabe cuántas personas se han ido de este mundo en el momento que ellos confiesan? En el momento que ellos entregan su vida al Señor, como le llaman el primer amor. No tiene que ser, a mí, no es un orgullo decirlo, es cosa que me han dado tristeza. Sabe que yo soy la gloria de Dios, ando predicando el evangelio para que las almas vengan a Cristo, la gloria y honra de Dios. Hay personas que en el ministerio, doloroso, no he cuestionado a Dios, pero sí me ha dolido. Y puedo tener unas cuantas, no las voy a contar, varias, que se convirtieron y vivieron sus 3 meses. Uno fue como 6, uno fueron 3, y así de su primer amor. Pero eran personas duras, eran personas que no soltaban, hermano. Yo le tengo mucho temor a las personas fuertes así, en el sentido de convertirse, porque he tenido experiencia. Son personas duras. Dicen, yo no voy a jugar con Dios. Se convirtieron, pasaron unos meses y Dios se lo llevó. Y personas me llamaron a mí, que ya no están en esta tierra.
Pero ¿cómo va a ser si usted dice que va a tener vida? Vida eterna, hermano. Nosotros no tenemos toda la solución de las situaciones que van a pasar. Cuando nosotros nos estamos, Señor, nosotros estamos hablando de una vida eterna. Puede ser que el tiempo en la tierra no sea no va a ser eterno, puede ser que no sea largo después de esto. Porque porque ya Dios conoce nuestra intención. Dice la palabra que conoce la intención del corazón. En su original, lo más profundo, lo que sientes, lo que tú meditas y lo que vas a pensar para mañana, ya Él la conoce. Ya la tiene ahí. Entonces, como Él conoce la intención de mi corazón, yo le estaba diciendo a mi hija en unos días pasados, ¿tú crees que si Dios no me había tocado con la enfermedad y Él sabiendo que mi corazón iba a ser para servirle y Él sabiendo que no, que era en el momento porque me estaba sintiendo bien y qué sé yo qué, y estaba en el primer amor, pero que iba a volver atrás, Él no me iba a preparar, me iba a llevar? No, fui llamada para salvación. Me iba a preparar, pero Él conocía mis intenciones que ni yo la conocía, hermano. Yo no sabía que yo iba a llegar tan lejos. No era que dudaba de lo que Dios podía hacer, pero después cuando comencé, dije, wow, esto es duro. Mantenerse en santidad es difícil, pero no imposible. Y cuando yo comencé a cambiar por amor y por dolor, todas las cosas de mi pasado, que ya el viejo hombre, esa mujer muerta en el pecado, entregada a mis pasiones, a todas mis cosas humanas, comenzó a cambiar por la justificación y por la santificación que cayó en mí. Rosa comenzó a ver la diferencia de la vida y que había algo más importante que yo y que todo lo que me rodeaba que me convenía. Cuando nosotros entregamos al Señor, nosotros nos comenzamos a olvidar de nuestro yo. El yo ya no existe como figura primordial, más los demás, que mi familia, que es algo secundario después de nuestro amado. Le guste o no a la persona, debe de ser así. Y cuando, como siempre le digo, cuando, valga la redundancia que lo repito, es bueno decirlo, cuando pones a Dios en primer lugar, las cosas en tu vida no van a ser igual. Ah, no, es hijo mío, que no lo toque nadie. Y es que ese esposo mío, mira, yo te digo a ti. Siempre tengo que ser expresiva, hermana. Esa doña que danza en el espíritu en la iglesia, aleluya, santo. Mire, venga acá que el hijo suyo está allá tirándole piedra y va a romper los cristales de la iglesia. ¿Quién es el muchacho mío? No, ese no. Va y lo mira. ¿Y a quién? No, ese seguramente fue el de fulana. Fue el de María Lourdes que tiró, el mío no, pero el de ella está ahí con 2 piedras en la mano y le enconde. Ven, mi hijo, ven para acá, ¿qué tú hacías afuera? En vez de decirle, mira, pam, 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 ya tú sabes, lo sienta ahí en ese asiento y lo hinca ahí que hasta que crezca mañana y eche fruto ahí sentado. No, hermano, pero cuando nos toca nuestras... ay, que Dios, ¿qué primer lugar? No, primer lugar Dios. Cuando hablo de lo sobrenatural y después viene su familia en lo natural, claro que sí, es su primera, claro, mamá, papá, familia, hijos, hermanos, plan, ¿verdad? Nietos y allegados. Entonces, cuando yo comencé a experimentar lo que es que yo recibí la justificación, que fue justificado por gracia, y comencé a recibir la santificación, y comencé a tener lo que es la santidad imputada, eso que me cayó, eso que me acredita. Yo dije, no, espérate, esto es más grande de lo que yo vivía. Esto es demasiado poderoso, tengo que prestarle atención. Pues ya Dios sabía que yo no me iba a descarriar. Esas personas que se fueron con el Señor, porque puedo certificarlo, que Dios me dijo a mí, fue por salvación. Bueno, aquí hay una de los familiares de ellos, nuestra hermana Nelis. Personas que Dios se le llamó y no accedieron, pero hoy están con el Señor. Nos duele que no estén presentes, pero sabemos que se fueron con Dios. Y eso no lo va a entender nadie que no conozca al Señor, o que por lo menos no tenga el entendimiento de lo que es la salvación. Entonces, en muchas ocasiones Dios quiere que nosotros entendamos esta parte, hermano. Lo importante, nuestra salvación, y cuidarla con temor y temblor, y después nuestra relación próspera, futura con el Señor. Ok, 100% perfecta en el momento de creer. Ahí tenemos lo que nos cae, el aspecto de la santidad 100% perfecta en el momento que nos convertimos, porque Dios conoce nuestro futuro. Él sabe que los primeros 6 meses van a ser, aleluya, gloria a Dios, y después para afuera. No, bueno, lo preparo, le doy una oportunidad porque sé que lo puede hacer. Porque es que Dios no es Dios injusto. El Dios sabe quién lo puede hacer. Se fue, se descarrió, déjame dar una oportunidad para que venga. Y hasta 3. Y hasta más, vamos a decir. Vamos a poner que yo he escuchado personas que le dan más. Se descarrían hasta 20 veces, hermano. Eso es algo terrible. Pero bueno, Dios es que tiene un propósito. Entonces, ¿tú sabes lo que me da miedo de ese punto? Quiero hablarlo aquí. Que ya cuando se descarrían tantas veces, hay un problema. Que ya pierden la sensibilidad, son insensibles. Y ahí hay problema. Y puede venir en cualquier momento, ¡pra!
y perder su salvación. No corté el video, tengo que seguir. Lo corto en la edición. Dice, en lo que respecta a la santidad imputada, acreditada, el creyente más joven es tan santo como el apóstol más anciano. ¿Escuchó usted ahí? En lo que respecta a la santidad imputada, recuérdese, la que acredita, la que atribuye, ¿verdad? Dice, la imputada, la acreditada, el creyente más joven es tan santo como el apóstol más anciano. Ahí está lo que te entregó el Señor, lo que te atribuye, lo que te acredita, hermano, un sello. Que el apóstol Pablo, que Timoteo, no, hermano. Ahí están santos los dos. Esto no es, como digo, por jubilación, por los años que tiene la iglesia, no, señor. Dice, aún así nuestra justificación no es definitiva hasta que haya alcanzado al menos al cielo. Basado en Romanos 8, 23, 25, perdón. La santidad de posición incluye la justificación, santidad imputada, y también la regeneración, que es la santidad impartida en el nuevo nacimiento. Experimentando la santidad, nuestra posición cambia de estar apartado de Cristo a estar en Cristo. Amén. Vamos a continuar en la próxima parte.